Saludos y bienvenidos a esta sesión donde discutiremos el uso de las funciones de base radial y los métodos de colocación para resolver numéricamente ecuaciones diferenciales. Iniciemos recordando algunos conceptos básicos, por ejemplo, el radio o la distancia radial la definimos como la norma de la diferencia entre dos puntos. Supongamos que este es el punto X y este es el punto epsilon. El punto X puede estar en cualquier número de dimensiones. Por ejemplo, el punto X puede, si estamos en dos dimensiones, ser representados por dos coordenadas, x1 y x2, o sea, la x y la y en un plano cartesiano. Y el punto epsilon también puede ser representado por dos coordenadas, epsilon 1 y epsilon 2, suponiendo pues que estamos en dos dimensiones. Entonces, en ese caso, la distancia radial o la distancia entre los dos puntos estaría definida como la raíz cuadrada de x1 menos epsilon 1 al cuadrado más x2 menos epsilon 2 al cuadrado. Así se define entonces la norma euclidia entre dos puntos, aunque la teoría de funciones radiales también deja la posibilidad de que podemos utilizar cualquier otra norma. Si estamos en una sola dimensión, por ejemplo, si estamos en una sola dimensión, pues la distancia se reducirá al valor absoluto de la diferencia entre los dos puntos. Pero es que el valor absoluto también se puede definir como la raíz cuadrada de x menos epsilon al cuadrado, la raíz positiva, ¿no? El valor positivo de la raíz, o lo que es lo mismo, x menos epsilon al cuadrado y todo esto a la 1/2. Entonces, a esto es lo que llamamos la distancia entre dos puntos, pues desde la geometría. Ahora, ¿qué es una función de base radial? Una función de base radial es una función que depende de r solamente. Y existen varias posibilidades. Por ejemplo, una función exponencial de la forma e a la menos c al cuadrado por r cuadrado. Esta es una función que depende solo de r, siendo r la distancia entre dos puntos. Otra función diferente sería la multicuádrica, que sería la raíz cuadrada de r al cuadrado más c al cuadrado, donde c es una constante, un parámetro constante que se puede ajustar. Y existen muchas otras, existen funciones radiales que son polinómicas, es decir, polinomios en r, 1 más r más r2 más r3, perdón, aquí cometí un error. Se considera que las potencias pares de r no son funciones de base radial. Miremos por qué. R al cuadrado, si tomamos la definición, por ejemplo, en dos dimensiones, sería x1 menos epsilon 1 al cuadrado más x2 menos epsilon 2 al cuadrado, ¿no? Desaparece la raíz porque estoy elevando r al cuadrado, pero miren que r al cuadrado en realidad es un polinomio de grado 2, en este caso también en dos variables, las variables x y y, o sea x1 y x2. Entonces, por esa razón no se considera que las potencias pares de r son, digamos, legalmente funciones de base radial. En realidad son polinomios de grado 2, mientras que las potencias impares, como si conservan la raíz, entonces sí se pueden considerar funciones de base radial. Existen muchas otras, por ejemplo la multicuádrica inversa, que sería el inverso de la multicuádrica. O las thin plate splines, o sea, splines de placa plana, que sería, por ejemplo, en dos dimensiones r2 por el logaritmo de r. En fin, hay infinidad de funciones que uno se puede imaginar
que son funciones que dependen del radio. Y recordemos que el radio es la distancia entre dos puntos. Es decir, si yo tomo una función como la multicuádrica, una función que dependa de r, en realidad es una función implícita de las coordenadas. ¿Por qué? Porque r depende de las coordenadas, es decir, r es la distancia, r es la norma entre dos puntos. Entonces, implícitamente, aunque la función depende solo de r, podemos decir que es una función implícita de las coordenadas del punto donde le estamos evaluando. Esto es un concepto que lo vamos a utilizar, por ejemplo, al derivar las funciones de base radial. Vamos a hacer este ejemplo de hoy solamente en una dimensión para que lo comprendamos bien. Entonces, supongamos que r, si estamos en una dimensión, pues sería x menos epsilon al cuadrado y esto a la 1/2. O sea, en otras palabras, el valor absoluto de x menos epsilon, que sería la distancia entre el punto x y el punto epsilon en una dimensión. Es decir, si este es mi eje x y yo tengo aquí un punto x y aquí un punto epsilon, esta r será la distancia que existe entre el punto epsilon y el punto x. Esta sería mi r, la distancia entre esos dos puntos. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, derivar la r en función de la x, la r con respecto a x, pues tenemos que aplicar el teorema de la función implícita para poder encontrar esa derivada, ¿no? Entonces esto sería 1/2 de x menos epsilon al cuadrado a la menos 1/2. Ahí derivo pues esta parte del radical por la derivada interna. La derivada interna de este término, que sería 2 por x menos epsilon, y por la derivada interna de este término respecto a x, que sería 1. O sea que simplificando, la derivada de r respecto a x me quedaría como x menos epsilon al cuadrado, todo esto a la menos 1/2 por x menos epsilon. Pero recordemos pues que este término que tenemos acá es lo mismo que r, o sea que esto sería x menos epsilon sobre r, dado que r lo estamos definiendo como la raíz cuadrada de x menos epsilon al cuadrado. Entonces, así se deriva una función de base radial, por ejemplo, la r respecto a x, porque la r depende implícitamente de x. Ahora, si tenemos otra función de base radial como la multicuádrica, que es la raíz cuadrada, o escribámosla pues con exponente fraccionario de r2 más c2, donde c es una constante arbitraria, a la 1/2. Esto es lo que llamamos la función multicuádrica, y queremos encontrar la derivada de phi respecto a x, porque recordemos que esta r depende de x, entonces podemos encontrar la derivada de una función implícita de x. Entonces, para derivar esto, primero derivamos este término, sería 1/2 de, lo voy a escribir primero de esta manera, lo voy a escribir primero analíticamente, sería la derivada de phi respecto a r por la derivada de r respecto a x, que es lo que ustedes conocen como el teorema de la derivada de una función implícita, ¿no? Porque r depende implícitamente de x. Entonces, primero encontramos la derivada de este término respecto a r, sería 1/2 de r2 más c2 a la menos 1/2 por la derivada interna de esto respecto a r, que sería 2r. Ahí encontramos este pedazo de acá, la derivada de esta función respecto a r,
y ahora por la derivada de r respecto a x, pero es que la derivada de r respecto a x la teníamos de acá, es x menos epsilon sobre r. Entonces me queda que la derivada de phi respecto a x, pues simplificando un poquito, nos quedaría R2 más C2 a la menos 1 medio, el 2 se cancela, este R se cancela, quedaría X menos epsilon. Pero recordemos que esto es el inverso de esto, o sea que esto sería X menos epsilon sobre phi de R, porque todo este término es el inverso de este que tenemos acá. Observemos que cambia el signo del exponente, 1 medio y menos 1 medio. Entonces, en este caso la derivada de phi con respecto a x depende de x obviamente, pero también queda un término que depende de la función radial. Y de esta manera podríamos sacar segundas derivadas, terceras derivadas y derivadas de cualquier orden. Por ejemplo, saquemos la segunda derivada respecto a x. O sea, sería la derivada de esto respecto a x. O sea, la derivada respecto a x de x menos epsilon por phi de r a la menos 1, ¿no? Porque está en el denominador. Entonces es la derivada de un producto. Y aquí si utilizamos las reglas del cálculo básicas, la derivada de un producto sería el primero por la derivada del segundo, o sea, x menos epsilon, por la derivada de este término, que sería menos 1 por phi de r a la menos 2, por la derivada de phi con respecto a x, pero la derivada de phi con respecto a x ya la tenemos, es esta que hay aquí, x menos epsilon sobre phi de r, o sea, el primero por la derivada del segundo, pero el segundo es una función implícita, entonces es menos 1 por esto a la menos 2, por la derivada interna de phi respecto a x, que ya la habíamos encontrado antes, que es esta de aquí, más la derivada del primero respecto a x, que sería 1, por el segundo, que sería phi de r a la menos 1. Entonces, simplificando, esto me quedaría como x menos epsilon al cuadrado, sería este por este, signo menos, este menos de acá, este tiene exponente negativo, entonces sería phi de r elevado al cubo más 1 sobre phi de r. Entonces, ahí tenemos pues la manera como podemos calcular segundas derivadas de las funciones de base radial, y así de esa misma manera podríamos calcular terceras derivadas, cuartas derivadas, en fin, es cuestión de saber derivar con las reglas del cálculo básicas. Ahora vamos a ver cómo se aplican esas funciones de base radial a la interpolación y a la solución numérica de ecuaciones diferenciales. Supongamos que tenemos un conjunto de puntos, tenemos una tabla, por ejemplo, de valores, como la que se encuentra en interpolación, de valores de x contra valores de una variable que depende de x, llamémosla u. Por ejemplo, para este x0 conocemos un valor o sub 0, para este x1 conocemos un valor o sub 1, para un x2 conocemos un valor o sub 2, etcétera, etcétera. Para un xn conocemos un valor u sub n. Una tabla de valores de u contra x. Si lo representáramos gráficamente esos valores, si representáramos en un plano cartesiano esos valores u contra x, pues tendríamos unos puntos.
Este sería el valor de U0, el valor de U1, el valor de UN. Y la idea de la interpolación y de la colocación es encontrar un modelo, es encontrar una ecuación que conecte todos estos puntos. Es decir, ¿cuál será la ecuación de esa línea roja que es capaz de conectar todos esos puntos? Entonces, vamos a suponer que una forma pues, de hacerlo, no es la única forma de hacerlo. Vamos a suponer que el modelo, vamos a llamarlo U con gorrito, sea igual a una sumatoria desde igual a, en este caso desde 0 hasta n, de unos alfa sub n, unos coeficientes que tenemos que encontrar por unas funciones phi sub n que dependen de x. Y estas funciones en principio deberían ser funciones linealmente independientes. Estas funciones pueden ser funciones de base radial. Porque fíjense que una función de base radial depende de x. Y yo digo phi de r, pero es que r depende de x. Entonces, las funciones de base radial también dependen implícitamente de x. Pero necesito n funciones linealmente independientes. Recordemos que las funciones de base radial, como dependen del radio, y el radio es la distancia entre dos puntos, entonces tengo un segundo punto. Es decir, el radio depende de x y de epsilon, porque ya sabemos la definición del radio. Pero la función de base radial depende solo de r, o sea que la función de base radial depende de r, que a su vez depende de x y de epsilon. O sea que la función de base radial depende de dos coordenadas, de la coordenada x y de la coordenada epsilon. Entonces, si yo tengo diferentes valores de epsilon, voy a tener diferentes funciones phi. Por ejemplo, la phi sub 0 sería la función que depende de la distancia entre el punto x y el punto epsilon 0. La phi sub 1 sería la misma función phi, pero ya cambiando la distancia, ya depende la distancia entre el punto x y el punto epsilon 1. Y así sucesivamente, o sea que puedo generar una familia de funciones, esta sería una familia de funciones, todas estas, una familia de funciones, todas definidas de la misma manera, dependientes de r, pero me cambia la definición de la r, porque la r depende la r es la distancia entre un punto x y un punto epsilon. Entonces, si yo cambio el punto epsilon, tengo diferentes funciones. Si yo tengo n valores de epsilon, puedo generar n funciones diferentes, todas dependientes de x, pero se diferencian una de la otra en el punto fuente, eso así se llama, el source point, el epsilon. Si yo cambio el epsilon, entonces tengo diferente valor de r entre epsilon y x, y por lo tanto tengo diferentes funciones phi. Entonces podemos escribir u es igual a la sumatoria desde igual a 0 hasta n de unos coeficientes que no se conocen, multiplicados por unas funciones que dependen de la distancia entre cualquier punto x y los puntos epsilon n. Esta u con gorrito obviamente depende de x. Este es un modelo y queremos ajustar los soportes, los coeficientes del modelo, los alfa, de tal manera que el modelo sea la ecuación de la curva roja, es decir, que conecte todos los puntos. Entonces ahí es donde viene el concepto de colocación. Si yo quiero que la curva roja pase por todos los puntos y la ecuación de la curva roja es esta, pero no conozco los coeficientes, entonces tengo que aplicar este modelo a cada uno de los puntos de la tabla, reemplazando u y reemplazando x. Entonces, por ejemplo, para hacerlo simbólicamente, si yo utilizo x sub 0, entonces digo que u sub 0 tiene que ser igual a u con gorrito evaluado en x sub 0. Es decir, lo que me da el modelo
lo que me dé el modelo al evaluarlo en x sub 0 tiene que coincidir con u sub 0, porque obviamente la línea roja tiene que pasar por este punto. Ahora, si la línea roja también tiene que pasar el punto 1, y recordemos que la ecuación de la línea roja la estamos escribiendo de esta manera. Entonces, u sub 1 tiene que ser igual a lo que me dé el modelo, u con gorrito, evaluado en el punto 1, y así sucesivamente. Entonces, esto que estoy escribiendo aquí es un sistema de ecuaciones, porque reemplacemos lo que es u gorrito. Sería u sub 0 es igual a la sumatoria desde igual a 0 hasta n de alfa sub n por las phi que dependen de r entre el punto x sub 0 y los puntos epsilon sub n. Después u sub 1 sería la sumatoria desde igual a 0 hasta n de alfa sub n de phi que depende de r entre x sub 1, porque como estoy en el punto 1, entonces reemplazo la x por x sub 1, lo que hice aquí, y los diferentes puntos, perdón, esto de aquí me estoy equivocando de subíndice, aquí es epsilon sub i, y así sucesivamente. Entonces, todas estas ecuaciones las puedo escribir en forma matricial. Voy a escribir una matriz de coeficientes, que multiplica a un vector de incógnitas que son las alfa, alfa sub 0, alfa sub 1, hasta alfa sub n, y esto es igual a un vector de valores de u sub 0, u sub 1 y así hasta u sub n. ¿Cuáles son los coeficientes? Pues los que multiplican a las alfa. Aquí sería la phi de r entre el punto 0 y el punto c y un punto epsilon sub 0. Aquí sería la phi de r entre el punto 0, sigo estando en x sub 0, y el punto epsilon sub 1. Y así sucesivamente. Aquí la segunda fila, o sea, para esta ecuación sería la phi de r entre el punto 1, porque ya cambié x por xu, y epsilon sub 0. Aquí sería la phi de r entre x1 y epsilon sub 1, y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Entonces, los coeficientes de esta matriz son las funciones de base radial evaluadas entre diferentes puntos x y epsilon. Entonces, miren que aquí hay dos conjuntos de puntos, los x, desde x sub 0 hasta x sub n, y necesitamos un segundo conjunto de puntos, los puntos fuentes de epsilon sub 0 a epsilon sub n, porque necesito n funciones diferentes de base radial. Por lo tanto, hay que simplificar las cosas para no trabajar con dos conjuntos de puntos diferentes. Entonces, la práctica usual, aunque no es la única, nuevamente, no es la única manera, yo puedo tener dos conjuntos de puntos, los x y los epsilon, y trabajar con dos conjuntos separados, pero para simplificar un poco las cosas, yo elijo que los puntos x sean los mismos puntos epsilon, o sea, que el punto epsilon 0 sea el mismo punto x0, que el punto epsilon 1 sea el mismo punto x1, y así sucesivamente. Entonces, esta matriz se me simplifica aún más. Esta matriz se me simplificaría aún más. Voy a copiarla. Se me simplifica más si yo elijo los puntos epsilon que sean iguales a los puntos x. Entonces aquí en lugar de escribir epsilon sub 0 escribo x sub 0. Aquí en lugar de escribir epsilon sub 1 escribo x sub 1. Aquí en lugar de escribir epsilon sub 0 elijo x sub 0. En lugar de escribir epsilon sub 1 escribo x sub 1. Y así sucesivamente. Entonces así trabajo solo con un conjunto de puntos, los x. Y las r son las distancias entre cada punto x y los demás. Miren que esta fila tiene todas las distancias entre el punto x sub 0 y todos los demás puntos, incluyéndose el mismo. La distancia entre el punto 0 y el punto 0, que obviamente va a ser 0. La distancia entre el punto 0 y el punto 1, la distancia entre el punto 0 y el punto 2, la distancia entre el punto 0 y el punto 3. La segunda fila, la distancia, esta r, entre el punto 1 y el punto 0. La distancia entre el punto 1 y el mismo punto 1, o sea, 0. La distancia entre el punto 1 y el punto 2, y así sucesivamente. O sea,
los coeficientes de esta matriz son funciones de base radial que dependen de la distancia del radio entre cada punto y los demás puntos que lo rodean, incluyéndose el mismo. A esta matriz entonces la llamamos la matriz phi. Este es el vector alfa, las incógnitas, y este es el vector de u. En un problema de interpolación yo conozco los valores de u. Si estuviera resolviendo un problema de interpolación, los valores de u son conocidos. Los valores de u son los valores de u de la tabla. Yo conozco la tabla x versus u. Lo que no es conocido son los valores de alfa que garantizan que la curva roja conecta todos esos puntos. Pero resolviendo este sistema, o sea, si yo hiciera simbólicamente nuevamente, esto desde el punto de vista de álgebra lineal es correcto, pero desde el punto de vista computacional no es correcto, pero se puede escribir así. Si yo resuelvo este sistema, encuentro los valores de alfa. Resolver no es únicamente multiplicar por la inversa. De hecho, eso es ineficiente desde el punto de vista numérico, acumula mucho error. Lo que es más eficiente es resolver directamente este sistema de ecuaciones utilizando los métodos de solución para sistemas de ecuaciones lineales: eliminación gaussiana, factorización LU, factorización QR o cualquier otro método que usted conozca para resolver numéricamente directamente este sistema de ecuaciones lineales. Ahora, desde el punto de vista de álgebra lineal lo escribiríamos de esta manera, pero repito, cuando la matriz phi es muy grande, no es recomendable invertirla. Primero, porque el tiempo de cómputo es muy grande al invertir una matriz. Segundo, porque los errores numéricos que se cometen al invertir una matriz se acumulan muy rápido. Entonces, simplemente, simbólicamente puedo escribir esto, y lo que quiero decir con esta ecuación es que resolviendo este sistema de ecuaciones logro obtener los valores de alfa. Y una vez que obtengo los valores de alfa, pues yo sé que el valor de u en cualquier posición x se puede escribir como la sumatoria desde igual a 0 hasta n de los alfa sub i por los phi sub i de x y epsilon sub i. O sea, y aquí está i sobre, porque recordemos que estas son funciones de base radial, o sea, solo dependen de r. Entonces observen que una vez conozco los alfa, yo puedo evaluar cuánto es el valor de u, puedo encontrar cuánto es el valor de u en cualquier punto x, porque como ya conozco los alfa, entonces, y conozco las funciones de base radial, puedo evaluar esas funciones de base radial en el punto x. Y recordemos que estos epsilon son los mismos x, o sea, podría escribir la sumatoria desde igual a 0 hasta n de los alfa sub i por los phi, que dependen de la distancia entre el punto x y los demás puntos x sub i. Entonces puedo evaluar estas funciones de base radial, conozco ya los alfa después de resolver este sistema, y por lo tanto puedo saber cuánto es el valor de u en cualquier punto. Es decir, pues ya conozco la ecuación de la línea roja, y eso me permite encontrar el valor de u en cualquier punto sobre la línea roja. Y eso es lo que llamamos colocación. Ahora, ¿cómo utilizamos el concepto de colocación para resolver ecuaciones diferenciales? Entonces tomemos un ejemplo también en una dimensión bien sencilla, una ecuación de difusión. Una ecuación de difusión que tenga término de generación, sea homogénea, que tenga condiciones de frontera, por ejemplo, en x igual a 0, que u tenga un valor conocido, y que en x igual a l, es un problema de valores de frontera, tengamos, por ejemplo, una ecuación de tipo convectivo, o sea que menos la derivada de u con respecto a x, esto sea igual a un coeficiente por u menos un valor conocido u sub m. Aquí u sub s, u sub m, h son constantes.
UQ es constante. Es un problema de valores de frontera. ¿Cómo lo podemos resolver utilizando colocación? Pues lo primero que tenemos que hacer es reemplazar la U por una aproximación a U. Es decir, la U la aproximo con U gorro. Y ya sabemos que esa U gorro es la sumatoria. Si tengo n puntos solamente, sería la sumatoria desde i igual a 0 hasta n-1, suponiendo que tengo n puntos para que utilicemos también la numeración del Python. Si tengo n puntos desde 0 hasta n-1, hay n puntos de unos alfa sub i por las funciones de base radial, que obviamente dependen del radio entre el punto x y el punto x sub i. Esa es la aproximación pues que tengo. Los coeficientes alfa no se conocen. Para conocerlos, entonces sustituyo la aproximación, sustituyo el modelo en la ecuación diferencial. Entonces al sustituir me quedaría la segunda derivada respecto a x de u gorro más q igual a 0, y también lo sustituyo en las condiciones de frontera. En x igual a 0, u gorro es igual a us, y en x igual a l menos la derivada de u gorro con respecto a x tiene que ser igual a h por u hat menos um, que es una constante. Entonces sustituyo en el problema de valores de frontera, sustituyo la u, la variable, la sustituyo por su aproximación. Entonces, al hacer eso, sustituyendo la u por el modelo, por la combinación lineal de las alfa por las phi, entonces tendría las segundas derivadas respecto a x de la sumatoria desde igual a 0 hasta n-1 de alfa sub i por las phi, que dependen de la distancia entre el punto x y cualquier otro punto x sub i, y ahí ya reemplacé esta u más el término fuente igual a 0. Esta ecuación las aplico a los puntos internos, o sea, siempre y cuando x esté dentro del dominio, esté dentro del dominio donde está definido la ecuación diferencial. Y estas ecuaciones, estas condiciones las aplico en las fronteras, o sea, en x igual a 0 aplico que la sumatoria desde igual a 0 hasta n-1 de alfa sub i por phi de r entre x y los demás puntos x sub i tiene que ser igual a un valor conocido u sub s. Miren que este x hay que reemplazarlo por 0 porque esta ecuación corresponde a esta condición y esta condición solamente es válida en la frontera x igual a 0, y en la frontera x igual a l pues aplico esta condición menos la derivada respecto a x de u gorro, pero u gorro es la sumatoria desde igual a 0 hasta n-1 de alfa sub i por las phi. Y eso tiene que ser igual a un coeficiente por u gorro, pero u gorro es la sumatoria desde igual a 0 hasta n-1 de alfa sub i por las phi. Escribir esto un poco más pequeño para que nos alcance aquí. Hasta n-1 de alfa sub i por las phi que dependen del radio entre el punto x y los puntos x sub i menos u sub m, que es una constante. Entonces simplemente reemplacé u gorro por lo que es. Ahora, aplico el concepto de colocación. Si yo tengo que solucionar esa ecuación diferencial sobre este dominio, el dominio es un dominio unidimensional, si este es mi eje x, va desde 0, desde x igual a 0 hasta x igual a l. Yo voy a poner ahí un conjunto de puntos. Voy a poner por simplicidad, aquí voy a poner 4 punticos por simplicidad. 4 nodos. Los voy a numerar, el nodo 0, el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, que tienen coordenadas, obviamente, en este caso serían 0,
este sería delta de x, este sería 2 delta de x y este sería L, si lo vemos así, donde el delta de x es la distancia entre un punto y el siguiente. Entonces tengo 4 puntos, por hacer un ejemplo con poquitos puntos y mirar qué pasa. Miren que yo puedo simplificar esto, porque como la sumatoria es un operador lineal y la derivada también, entonces puedo entrar la derivada dentro de la sumatoria. Y esta ecuación para los puntos 1 y 2, que son los puntos internos, estos dos son dos puntos internos, dentro del dominio, entonces dentro del dominio aplicamos la ecuación diferencial y en las fronteras aplicamos las condiciones de frontera. Entonces la ecuación diferencial aplicada a cada uno de esos puntos quedaría la sumatoria desde igual a 0 hasta n-1. En este caso para nosotros son 4 puntos desde 0 hasta 3, porque n para nosotros son 4 puntos, 0, 1, 2 y 3, de los alfa, de los alfa sub i, por las segundas derivadas, porque estas derivadas entran acá y los alfas son constantes, entonces por las segundas derivadas de las phi respecto a x, que ya sabemos cómo se calculan estas derivadas, y obviamente estas derivadas van a depender de dos puntos, van a depender de la distancia entre el punto x. Voy a cambiar aquí los subíndices para no enredarme. Voy a poner aquí j. La distancia entre el punto i, que es donde estoy aplicando la ecuación diferencial. Estoy aplicando la ecuación diferencial en cada punto i, 1 y 2, los puntos internos. Y los demás puntos, que serían los x sub j. Porque aquí estoy cambiando el índice de la sumatoria, no lo estoy llamando i, sino que lo estoy llamando j. Y estoy evaluando esta ecuación, la estoy evaluando en el punto x igual a x sub i, o sea, cuando i vale 1 y cuando i vale 2. Esto me falta aquí el más q, y eso igual a 0. Entonces miren que ahí ya tenemos las ecuaciones en el punto 1 y en el punto 2, reemplazando i por 1 e i por 2, y la j va cambiando desde 0 hasta 3. Para cuando i es igual a 0, estos son los valores de i, estoy en x igual a 0, entonces tengo que aplicar esta ecuación. O sea que en ese punto de la izquierda tendría otra ecuación diferente. La sumatoria desde j igual a 0 hasta 3 de los alfa sub j por las phi, que van a depender de dos puntos. El punto x sub i, donde estoy aplicando la ecuación, y el punto x sub j, que son los demás puntos que definen las funciones de base radial. Y esto tiene que ser igual a u sub s. Y en el último punto, en x igual a 3, en i igual a 3, que corresponde a x igual a l, pues tengo esta condición de frontera. La derivada también entra dentro de la sumatoria. Entonces me quedaría menos la sumatoria desde j igual a 0 hasta 3 de los alfa sub j por la primera derivada. Aquí me quedaría la derivada respecto a x de las phi entre el punto entre los puntos x sub i y x sub j, o si lo quiero pues con otra nomenclatura matemáticamente más correcta, la phi depende de la distancia entre el punto x y el punto x sub j, y esta derivada la voy a evaluar en el punto x igual a x sub i, porque x la estoy evaluando cuando i vale 3 en el x sub 3, que es el último punto de acá. Esa sería este primer término. Esto es igual a h, un coeficiente que multiplica a la sumatoria desde j igual a 0 hasta 3 de los alfa sub j por las phi entre el punto x sub i y cada punto x sub j, menos
el valor conocido U sub m. Entonces miren que acá para cada nodo tenemos ya una ecuación en términos de las phi. Ahora, todo esto, aquí las incógnitas son las alfa, no conocemos las alfa. Tenemos que encontrar las alfa de tal manera que se cumpla este sistema de ecuaciones. Entonces, todo esto es un sistema de ecuaciones lineales para los alfa. Podemos organizarlos en forma de matriz. Podemos organizarlo en forma de matriz. Por ejemplo, cuando i vale 0, esta primera ecuación, cuando i vale 0, sería una matriz de 4 por 4 porque tengo 4 puntos. Vamos a esquematizarla aquí. Esto sería U0, U1, U2, U3. Cada fila de la matriz corresponde a una ecuación, a la ecuación de un nodo, y cada columna de la matriz corresponde al coeficiente que acompaña o que multiplica una alfa. Entonces miremos, por ejemplo, para la ecuación del primer nodo, o sea, cuando i vale 0, esta primera ecuación. Vamos a ver qué coeficiente multiplica a alfa sub 0. Pues sería phi entre x sub 0, porque i vale 0, entre x sub 0 y el punto 0. J vale 0. Es una sumatoria alfa sub 0 más alfa sub 1 más alfa sub 2, etcétera, etcétera. Aquí sería phi, esta misma phi, cuando i vale 0, entonces tengo x sub 0 reemplazando la i por 0 y la j por 1, porque la j va cambiando desde 0 hasta 3. Aquí sería phi desde x sub 0 hasta x sub 2, y aquí sería phi desde x sub 0 hasta x sub 3. Y aquí en el lado derecho pongo lo que sea constante U sub s. Pues estoy organizando un sistema de ecuaciones por álgebra lineal, las incógnitas a un lado, lo conocido al otro lado. Ahora, vamos a reemplazar acá. Cuando i vale 1 y 2, tengo estas ecuaciones, reemplazando i por 1 y por 2. Entonces, cuando i vale 1, tendría aquí la segunda derivada respecto a x de phi evaluada entre el punto 0 y el punto 0, reemplazando i por 0 y j por 0. Aquí tendría la segunda derivada respecto a x de phi, pero reemplazando i por 0 y j por 1, porque la j va cambiando desde 0 a 3, y así sucesivamente. La tercera fila sería la segunda derivada, o sea, esta misma ecuación, pero con i igual a 2, sería la segunda derivada entre... aquí tengo un error, perdón. Aquí tendría que reemplazar la i por 1 y la reemplacé por 0. Aquí tenemos un errorcito. Vamos a organizarlo. Entonces reemplazas la i por 1, entonces aquí reemplazo la i por 1 y la j va cambiando desde 0 hasta 3. Aquí reemplazo la i por 2 y la j va cambiando desde 0 hasta 3, o sea, aquí sería x2 y x0, aquí sería la segunda derivada respecto a x entre x2 y x1, aquí vendría la segunda derivada respecto a x de phi entre x2 y x2, etcétera, etcétera. Y en la última, y bueno, ¿y qué pongo en el lado derecho? Pongo lo que sea conocido en el lado derecho, constante. Entonces paso este q, aquí con signo menos, lo mismo acá. Este término que es constante pasa al otro lado. Y acá la última fila, vamos a escribirla cuando i vale 3. Cuando i vale 3 reemplazo la i por 3. Reemplazo la i por 3 y la j va cambiando desde 0 hasta 3. Solo que hay que juntar los coeficientes semejantes de ambos lados, porque aquí hay incógnitas a un lado y también al otro. En álgebra lineal, todas las incógnitas deben ir a un solo lado.
Entonces, y lo que sea constante debe ir a otro. Entonces, por ejemplo, aquí el coeficiente que multiplica a alfa sub 0, pues será, por este lado sería menos la derivada respecto a x, sería este menos por la derivada respecto a x de phi, reemplazando la i por 3, o sea, x3 y j por 0. Pero a esa, el alfa sub 0 no solo está aquí, está también aquí. Entonces los tengo que juntar en un mismo lado, propiedad asociativa. Entonces paso este también a restar, menos h por phi entre x sub 3 y x sub 0. Reemplazo la i por 3 y j por 0. El otro coeficiente, el segundo coeficiente, el de alfa sub 1. Entonces sería menos la derivada respecto a x de phi cuando x vale x sub 3, porque i vale 3, y aquí pongo y j vale 1, entonces x sub 1. Ese es el coeficiente que en este lado multiplica a alfa sub 1, pero aquí también hay alfa sub 1, entonces lo paso para el mismo lado, menos h por phi entre x sub 3 y x sub 1, y así sucesivamente todos los coeficientes. Entonces miren que esta matriz se puede evaluar, cada término de esta matriz se puede evaluar en términos de las coordenadas de todos los puntos. Y obviamente en el lado derecho dejo lo que sea aquí constante, y aquí lo que es constante es el h multiplicada por u, o sea, menos h por u sub m. Entonces tengo un sistema de ecuaciones lineales, lo puedo resolver por las técnicas estándar para resolver sistemas de ecuaciones lineales, perdón, aquí tengo un error yo, estos son los alfa, las incógnitas son los alfa, esto es alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Las incógnitas son los alfa, se resuelve este sistema de ecuaciones, encuentro los alfa, y conocidos los alfa, ya conozco la solución numérica de la ecuación diferencial, porque habíamos dicho desde el principio que la solución numérica la íbamos a aproximar de esta manera, como los alfa multiplicadas por las phi. Entonces, si conozco los alfa y como ya conozco las phi, ya puedo evaluar la función u en cualquier valor de x. Entonces, tengo la solución numérica de la ecuación diferencial. Vamos a ver cómo se pasaría eso a 3 ejemplos de código. Los tengo aquí elaborados en Colab. El primer ejemplo es esta misma ecuación que acabamos de ver. Definimos el número de puntos igual a 100, la L igual a 1, el espaciamiento entre los puntos. Definimos las coordenadas de todos los puntos. Obviamente van a ser una lista de valores entre 0 y L, y va a haber n valores porque hay n puntos. Definimos las constantes del problema. Estas son las constantes del problema. Aquí la variable se llama t, no u. Para nosotros la variable se va a llamar t. Q vale 100, h vale 5, la tm vale 20, en fin. Y la c, porque voy a estar utilizando la multicuádrica como función de base radial, le voy a dar un valor de 0.1. Enseguida miramos el efecto que tiene ese valor. Obviamente aquí defino una matriz F que va a contener los coeficientes. La matriz F va a ser esta matriz, la vamos a tener que llenar. Inicialmente le doy el tamaño, el número de filas, número de columnas. Número de filas y de columnas es igual al número de nodos, en este caso 4 filas, 4 columnas. La lleno de ceros, después vamos a llenarla con los valores que son estos. Esta es la F, no, perdón, esta F que tengo acá, esta F es esta que vimos para colocación. Esta es esta matriz F. Esta primera F es esta matriz que contiene solo las funciones de base radial.
Esta matriz df la llamé df porque puede contener derivadas de las funciones de base radial. O sea, estoy hablando que esta es la matriz df. Alfa es un vector que va a contener las incógnitas. Este es el vector alfa. El vector RHS, right hand side, o sea, el vector del lado derecho, va a contener las constantes en el lado derecho. U va a ser un vector que contiene la solución de la ecuación diferencial en cada punto. Recordemos que la solución de la ecuación diferencial se puede encontrar con esta fórmula cuando se hayan conocido los alfa. Se encuentran primero los alfa, entonces ya puedo encontrar el valor de u en cualquier posición x, reemplazando aquí la x por el valor que yo quiera. Y voy a comparar la solución numérica de ese problema con la solución exacta. Entonces u va a ser un vector que contiene la solución exacta de ese problema para comparar la solución numérica con la solución exacta. Vamos a crear unas funciones. Esta es la función multicuádrica, función de base radial. Ahí está x menos epsilon al cuadrado y todo eso a la 1/2. Estoy trabajando entonces con la función multicuádrica. Volvamos a observar aquí. Estoy trabajando con esta función y la estoy definiendo acá. Defino también la primera y la segunda derivada. La primera derivada de esa función multicuádrica la habíamos encontrado por aquí. La primera derivada, de esta, aquí está. La primera derivada de la función sería, aquí la tenemos, x menos epsilon sobre phi. Aquí tenemos x menos epsilon dividido phi. Obviamente la r siempre se define de la misma manera, como la distancia o el valor absoluto entre x, el valor absoluto de la diferencia entre x y epsilon, o sea, la distancia entre x y epsilon. La segunda derivada también la habíamos calculado. Esta función corresponde a esta segunda derivada. Ahí la tenemos, menos x menos epsilon al cuadrado sobre phi al cubo más 1 sobre phi. Entonces miren que todas estas funciones, la phi depende, que es la función de base radial, depende de x y de epsilon. Esta también depende de x y de epsilon. La segunda derivada también depende de x y de epsilon. Y esta es simplemente la solución exacta de la ecuación diferencial que se puede encontrar por integración, contra la que vamos a comparar la solución numérica, a ver qué tan buena es la solución numérica. Vamos a llenar entonces esta matriz. Vamos a llenar la matriz de colocación. Vamos a llenar esta matriz. La primera fila, pues bueno, para llenar una matriz, conceptos básicos de programación, pues tengo que hacer un ciclo desde 0 hasta n. O sea que las filas de la matriz, voy a llenar la matriz fila a fila. La i es un índice que me indica el número de la fila. Entonces, si i vale 0, estoy en esta primera fila. ¿Qué hay en esa primera fila? Las funciones phi. Miren que aquí están. Las funciones phi entre cada punto i y cada punto j. Miren que hay un ciclo interno para las j. La j es la columna de la matriz. Entonces, la fila 0, estoy entre el punto 0 y el punto 0, entre el punto 0 y el punto 1, entre el punto 0 y el punto 2. La i es la fila, la j es la columna. Entonces miren que esta primera fila está llena de las funciones phi. Está llena, cada fila i, columna j de la matriz de f, está llena con las funciones phi, donde i vale 0, porque dijimos que i vale 0, y j va cambiando desde 0 hasta n-1. En el lado derecho, el vector del lado derecho tiene us. Aquí está. Si corresponde a los nodos internos, o sea, si tomamos valores de i 1, 2, 3, 4, o sea, todos los puntos internos, pero no este ni este, solo los puntos internos, entonces estamos llenando estas filas desde las 2 hasta la penúltima,
que corresponden a la ecuación diferencial. Entonces ahí que tenemos la segunda derivada, miren que en cada columna tenemos la segunda derivada evaluada entre el punto I, que son cada uno de los puntos internos, y los puntos J, que corresponden x0, x1, x2, etcétera, etcétera. En el lado derecho tengo menos Q. Y para el último punto, el de la frontera derecha, tengo la condición de frontera de la derecha, donde tengo menos la derivada de phi, aquí la observamos, menos la derivada de phi, menos h, y en el lado derecho tengo menos h por u, menos h por tn. Entonces estos dos ciclos, miren que son dos ciclos anidados en I y en J, porque la matriz se llenó fila a fila. Ya tengo este sistema de ecuaciones, y lo podemos resolver. ¿Dónde lo resolvemos? Lo estamos resolviendo aquí. Estamos diciéndole resuelva con el comando solve del NumPy, resuelva un sistema de ecuaciones que tiene la matriz de f y que tiene el vector RHS en el lado derecho. Entonces de aquí me sale un vector de alfas. Pero recordemos una ecuacioncita que teníamos por acá desde el principio. Recordemos que la u en cualquier punto la podemos calcular como la sumatoria de los phi por los alfa, o matricialmente, que es lo que hemos escrito aquí. La u en cualquier punto es el producto de la matriz phi por el vector de alfas. Eso es lo que tenemos aquí. Esta es la matriz phi, que está llena de las funciones de base radial. Aquí está llena. Si esa matriz phi, aquí la estoy multiplicando, la matriz de funciones de base radial la estoy multiplicando por el vector alfa, que lo acabamos de encontrar. Después de resolver este sistema de ecuaciones, encontramos el vector alfa. Ese vector alfa lo metemos aquí, lo sustituimos aquí y podemos encontrar las u en todos los puntos. O sea, estas u son la solución numérica de la ecuación diferencial. Como conocemos las coordenadas de los puntos y la solución exacta, podemos evaluar la solución exacta en cada punto y comparar la u numérica con la u exacta y graficar. Entonces, la primera gráfica es precisamente la de la u numérica y la u exacta. Vamos a mirar. Ahí se observa claramente que las dos curvas se montan una sobre la otra. La solución numérica, miremos los comandos de graficación aquí. La solución numérica es la estrellita, la solución exacta es la línea roja punteada. Observamos que las estrellitas y la línea roja punteada coinciden pues prácticamente. Por lo tanto, la solución numérica es prácticamente igual a la solución exacta. Como uno no se puede dejar engañar del ojo, de los sentidos, como decía Francis Bacon, entonces en lugar de mirar las dos soluciones podemos calcular el error. El error es la diferencia en cada punto entre el valor numérico y el valor exacto. La diferencia entre lo que me da la solución numérica, la u numérica y la u exacta, y graficar el error en cada punto. El error en cada punto lo observamos aquí. Miren que es muy pequeño. Miren que el error máximo es 0.0035. O sea, 3.5 por 10 a la menos 3 de error máximo, porque este sería el máximo error que ocurre en la frontera precisamente, ¿no? Miren que el error va aumentando a medida que me voy acercando a la frontera derecha. Obviamente en la frontera izquierda no hay cero, el error es cero porque ahí se cumple la condición tipo Dirichlet. Entonces vemos que la solución numérica de la ecuación diferencial fue muy buena porque obtuvimos errores muy pequeños y porque la solución numérica se parece mucho a la solución exacta. Vamos a ver un segundo código. Este código es para condiciones tipo Dirichlet en ambos extremos, o sea,
este segundo código corresponde a la misma ecuación diferencial, que sería una ecuación de Poisson, pero le vamos a poner condiciones Dirichlet en ambos extremos. En x igual a 0 t vale ts, y en x igual a l también t vale ts. Entonces, si hacemos eso, miren que la diferencia con el problema anterior es la condición de frontera en el extremo derecho, o sea, esta ecuación de aquí, la tendríamos que cambiar por una condición tipo Dirichlet, o sea, muy semejante a esta, pero en igual a 3. O sea, esta ecuación me quedaría la sumatoria desde j igual a 0 hasta n-1, el número de puntos, de los alfa j por las phi evaluadas entre el x sub i, que sería x igual a l, y los demás puntos x sub j, y todo eso tiene que ser igual a t sub s. Por lo tanto, las columnas de esa última fila de la matriz no van a ser estas que hay aquí, sino que van a ser las phi. La última fila de esa matriz va a lucir de esta manera. Voy a escribir solo la última fila de la matriz. ¿Cómo quedaría con esta condición de frontera? Quedaría la phi entre el punto 3 y el punto 0. La phi entre el punto 3 y el punto 1. Y así sucesivamente hasta la phi entre el punto 3 y el punto 3. Porque i vale 3. Estoy aplicando en el tercer punto, si aplico este ejemplo. Tengo solamente 4 puntos. Y esto que multiplica a las alfa 0 hasta alfa 3, y esto tiene que ser igual a ts. Entonces la última fila de la matriz, de esta matriz, cambiaría, ya no sería esta fila, sino que ya sería esta fila de acá. ¿Qué es lo que observamos en este pedazo de código? La última fila de la matriz son las funciones de base radial evaluadas entre el punto de frontera y todos los demás puntos de colocación. Cuando hacemos ese procedimiento y comparamos la solución numérica con la solución exacta, pues observamos nuevamente que se parecen mucho, la numérica y la exacta, y si graficamos el error es mucho menor. Miren que aquí el error máximo también ocurre cerca a las fronteras, es un error de 5 por 10 a la menos 5 más o menos, 5 por 10 a la menos 5, un error máximo cerca a las fronteras, que de todas maneras es un error menor que en el problema anterior que tenía condiciones tipo Dirichlet. Entonces podemos ir sacando conclusiones. Si utilizamos funciones de base radial, un problema con condiciones tipo Neumann, o sea, con condiciones con derivadas, producirá un error numérico mayor que un problema con condiciones tipo Dirichlet, porque miren que el error cuando las dos condiciones son tipo Dirichlet es mucho menor. En ambos casos, el error del método numérico es mayor cerca a las fronteras del dominio. Mire que aquí el error en las condiciones tipo Dirichlet pues es 0, porque la condición de frontera se tiene que cumplir, pero cerca a las fronteras del problema el error es más grande, el error es 5 por 10 a la menos 5. Entonces siempre se va a cumplir que el error de este método va a ser mayor cerca a los puntos de frontera. Y vamos a hacer un último ejemplo con condiciones de frontera no lineales. Vamos a poner una condición tipo radiación, una condición no lineal en la frontera, es decir, en x igual a l vamos a utilizar una condición de este tipo. dt de x es igual a un coeficiente por t a la cuarta menos tm a la cuarta. Esto ya es una ecuación no lineal porque tiene las temperaturas a la cuarta, o la variable pues elevada a la cuarta. Entonces, cuando yo reemplazo aquí la aproximación con funciones de base radial, esto quedaría menos la sumatoria respecto a j de los alfa sub j por las derivadas de phi respecto a x. Voy a escribir aquí simbólicamente que esto es entre cada punto i y cada punto j, siendo el x sub i
el punto donde estoy aplicando la ecuación, o sea, la frontera derecha. Ahí ya sustituí aquí la t por t con gorrito, y eso es igual a h por, entonces mire, aquí me queda t a la cuarta, pero es que la t es una sumatoria, así que me queda la sumatoria desde j igual a 0 hasta n menos 1 de los alfa j por las phi entre el punto i y el punto j, y toda esa sumatoria elevada a la cuarta menos esta constante elevada a la cuarta. Entonces miren que ya los alfa no se pueden escribir en forma de matriz porque esto es un problema no lineal, y las ecuaciones no lineales no se pueden escribir en términos de matriz. Las ecuaciones que se pueden escribir con matrices son las ecuaciones lineales, por eso vienen del álgebra lineal. Las ecuaciones no lineales no se pueden escribir con matrices. Entonces este sistema de ecuaciones ya habría que resolverlo con el método de Newton, porque todas las ecuaciones son lineales. Por ejemplo, serían estas serían las mismas ecuaciones, esta sería la ecuación de los puntos internos, sería la misma, la ecuación de la frontera izquierda sería la misma, pero cambiaría esta ecuación. Ya en lugar de esta ecuación tenemos esta ecuación no lineal. Basta que una ecuación sea no lineal para que todo el sistema sea no lineal. Entonces, este sistema lo tenemos que resolver es por el método de Newton-Raphson. Escribiéndolo en la forma, para hacer eso lo tenemos que escribir en la forma como una función vectorial de variable vectorial, que son las incógnitas alfa, igual al vector 0. Y esto lo resolvemos con el método de Newton, y es lo que vamos a observar. La solución la observamos también acá. Observen que nuevamente la solución exacta coincide con la solución numérica. Les dejo el reto: cómo encontramos la solución exacta cuando la condición de frontera es de tipo radiación. Esto es un problema algebraico, pero que se puede hacer con polinomios de grado 4. Pero en todo caso, aquí observamos pues la solución para ese problema no lineal. Vimos entonces tres casos, tres problemas diferentes, la misma ecuación diferencial, pero cambiando las condiciones de frontera: tipo Dirichlet, después tipo Dirichlet en un extremo y tipo Neumann en otro extremo, y después tipo Dirichlet en el extremo izquierdo y tipo radiación, una condición no lineal, en el extremo derecho. Para los tres casos, la solución numérica pues nos da muy bien utilizando funciones de base radial. Si tienen preguntas, espero que me las hagan llegar a mí o a su coordinador de curso, y quedo atento para todas las observaciones que tengan sobre este método. Me pueden escribir a mi correo, que se los voy a escribir por acá, que es wadi.flores@upb.edu.co. Si tienen comentarios o preguntas adicionales sobre este método, me pueden contactar a esta dirección. Muchas gracias por escuchar.